¿Y te alcanzaba la beca? Sí, sí te alcanzaba, era una buena beca. Desde luego tú siempre estás apenas, porque las rentas son carísimas, o sea, los servicios son caros, o sea, siempre estás batallando. Pues sí. Pero, Y pero tenía chambeaste, seguro ¿no? social. Sí, chambitas, Botones. dos. Naciste en Torreón, estudiaste hasta la preparatoria y luego te vas a A Monterrey a estudiar la Monterrey, carrera. exactamente. Y luego ya por azares del destino me vine a México y entré al sector público y nunca más salí de él. Pero además Nunca. tenías mucha claridad, ¿no? Desde muy Sí. joven. Sí, sí, ¿Qué, sí. qué te Sí, gustaba y qué sí, querías? sí, sí. Sí, en ese punto sí tuve mucha claridad porque desde Monterrey, yo estudié en la Universidad Regiomontana, que además es una universidad privada. Entonces, claro que, al menos en mi época, ahorita ya debe haber cambiado mucho, pero muchos de los que estudiábamos en Monterrey en instituciones privadas, el TEC, la UDEM, la UR, pues la idea era saliendo a los grupos empresariales, a los grandes grupos regiomontanos, Claro. que precisamente por lo que hacían era Reclutar. reclutar. Buenos estudiantes. Exactamente, cervecería Cuauhtémoc, me acuerdo, uno de mis amigos entró allá, y entonces como lógicamente era mucho más esa parte estando en Y Monterrey. era muy atractivo. Y era muy atractivo, claro, que el sector público como tal. Sin embargo, yo desde mis estudios a mí me gustó. Y desde ahí yo dije, no, a mí se me hace que esto no es lo mío. No es lo mío, ¿no? Desde mi tesis de licenciatura no tuvo nada que ver con ni derecho privado, ni mercantil, ni comercial. Eran la reforma administrativa en México y sus etapas de implementación. O sea, una reforma a la administración que se llevó a cabo en aquellos años, muy francesa, Ajá, ajá. porque eran muchas instituciones que venían de allá. Entonces, desde ahí mi tesis ya fue de eso, ¿no? Hice una tesis para derecho corporativo y todo. Y desde ahí yo dije, esto es lo que me gusta. Lo que te gusta. Y luego te vas a Francia, justamente. Primero a estudiar. México, Ciudad de México, y estuve 2 años aquí, ¿Y tu maestría dónde la haces? allá, En Francia. en Francia, en París. maestría y doctorado. Sí, ya por azares del destino me vengo a Ciudad de México, entro a Hacienda en aquel momento y estuve casi 2 años y en eso ya me gané la beca del gobierno francés. Una beca que me dio el No gobierno. fue del gobierno de México, Ni de fue- CONACYT, fue del gobierno francés para estudiar en París y entonces me fui. ¿Cuántos años estuviste? 5. Maravilloso, Maravilloso. 5 años. Sí. Pues, claro. Que yo solo iba por maestría y a la hora de la hora Era el doctorado. logré ampliar, o sea, que me prorrogaran la beca para hacer mi doctorado y entonces sí, 5 años. No, pues fabulosos, la Es que verdad. París, además. Claro, y ¿no? con la única obligación de estudiar. o sea, Claro. ahora años después regresé como funcionario y que ya llegabas a un hotel bien bonito. Claro, claro. De verdad, yo así como que me paraba en la ventana y decía, pues si era muy pobre, ¿no? Como estudiante, Pues ¿no? claro, Por más que pero- tuvieras la beca, que creo que Pobre, era buena pobre, beca, pero en París. pero digo, pero era tan feliz, Claro, o sea, no muy- tenía más preocupación Que estudiar. que estudiar, ¿no? Y pasar, ¿no? O sea, fue una época bien bonita y todo. ¿Y te alcanzaba la beca? Sí, sí te alcanzaba, era una buena beca. Desde luego tú siempre estás apenas, porque las rentas son carísimas, o sea, los servicios son caros, o sea, siempre estás batallando. Pues sí. Pero tenía chambeaste, seguro ¿no? social. Sí, chambitas, Botones. dos muy contradictorias. A ver. Una, porque el gobierno francés sí permitía a los extranjeros por horas, cierto número de horas a los jóvenes estudiantes. Para sacar un extra, digamos. Exactamente, entonces, pero estaba limitado
a ciertas horas para los extranjeros, ¿no? Entonces, sí fui botones en un hotel chiquito en París. ¿En qué parte de París? Todos. En Montmartre, o sea, muy cerca. Es un hotel chiquito, Prima Le Pic, se llamaba, chiquito, pero de esos hoteles chicos donde te toca hacer de todo. Y no hay elevador. Y no Mira, había el que elevador, subir. claro que no había elevador, tenías que subir, o sea, Recién estar está. ahí recibiendo haciendo reservaciones y todo. En la tarde metías todas las toallas a las lavadoras, y luego a las secadoras, luego las Y doblabas. sube las maletas, Sí. ¿no? Sí, claro. Ese fue uno. ¿Y el otro? El otro fue muy chic, ¿Qué? Adela. ¿Qué hiciste? Porque una de mis amigas, dos amigas muy queridas que todavía veo cuando voy, ¿no? Entonces, una de ellas le piden que si no tenía, le dijeron primero que una chava, ¿no? Una mujer y todo, porque su asistente en Cacharel, París, la casa Cacharel, sí, ¿no? claro. Que entonces era muy elegante. Yo no Sí. sé ahorita Cacharel ya va con chava. Bueno, Sí, pero en ese momento era muy fue elegante. Entonces se fue de maternidad. Entonces Necesitaba. a alguien que lo contrataran así y todo. Como Pero estaban eventual. como eventual. Y a mí Michelle, mi amiga, me dice, no puedo. La otra amiga no pudo. Y me dice, ¿y tú? Ay, le dije, pues si se puede. Sí, que claro. tiene. Porque ahí sí era con salario francés. ¿Sí? En O sea, francos. sí, en francos Claro. franceses en la época. Y ya no era tan poquito. O sea, ya era un salario, pues bien, digo. Ya te Imagínate el alcanzaba nivel, para ¿no? irte a cenar. Pero entonces, padrísimo. Entonces llegué yo a Cacharel de ayudante de esta chava que era la encargada de accesorios. Ajá, está muy divertido. Entonces yo le preparaba su cafecito en la mañana. Estaba encantada porque le preparaba su café cuando llegaba y entonces pues, le servía mucho para los distribuidores de habla hispana. Argentina, me acuerdo, iba la representante, ¿cómo se le llamará? De compras, digamos. Exactamente. Claro. Desde luego el franquiciatario, yo creo, de México, de España. Entonces, yo atendía A todos. a esa gente. Los hispanohablantes. Los hispanohablantes. Pero sí fue así como que en Qué el divertido. edificio de Cacharel, Claro. París, y entonces, Y París bien vale una misa. No, claro, pues claro. claro. Y Claro. pues, la cultura, el Sí, arte en París. sí, y sí. tú, te encanta, ¿no? Te Sí, encanta. sí, me gusta muchísimo. La ópera, la Muchísimo. música, Sí, todo eso me gusta mucho. la buena comida. La buena Sí. comida. Que en mi época de estudiante. Luego más adelante, recomiéndanos Pizza ¿no? Pizza Pino. Sí. Claro. Recomiéndame un buen restaurante en París. Le dije, por favor, yo era becario. sí, Y yo ¿qué comía vas en los a restaurantes universitarios, no conozco, o sea, buen lugar así. O en casa de los amigos y eso, ¿no? Digo, recién llegado, ya después, pues, he vuelto Pues a salir ahí. muchas veces, ¿no? Claro. Pero, sí. Ahí en San Germán, pues los tacos árabes, Los ¿no? tacos árabes, claro. Pues Bien sí, barato. eso sí alcanzaba. Eso sí alcanzaba, Eso sí claro. alcanzaba.